Bom, né, já não se vinta contavo cava e si macchina non si den e ultimo si manda me di ferie colombiana con tintore di na kinanden WTC. Ma ne já por escuchar se que não se meteria, então segundo não se vinta do nabo é diferente detalhe nanco é diferente informação da relacionada com é tremendo feria colombiana. Con, ajá, lo tienes usado ahí. Con dentro de día hay que no puedes den WT100 a ver me inta. Eso, antes de que empezamos, Jonathan él da su café, nosotros hecho un café negro sin azúcar, especialmente para Jonathan. Cuando nos conversamos ahorita ampliamente arriba lo que está feria colombiana que tiene tour y tiene aquí. Ahora que anda en el último semana que vendi ya no se vende anunciado que Ángel Fordi den semana anterior con feria colombiana que anda na Corsava Trobe. Depois de par de rato, não tem bem que trove que me não te promevia, então cada dia de novo não tem com quantidade de produto prático, bem para Jonathan tem com par de produto prático, mas eu creio que me escuta vale a pena para aproveitar, então ter vista na WTC todo dia, fora 10 horas e meia, até com 10 horas à noite. Vou aproveitar pois de tremendo feria colombiana que tem todo dia aqui. Entretanto, Jonathan, te buenos días, Jonathan. Buenos Bienvenido días. otra vez en nuestros estudios para que hablamos un poquito de la feria que estuvo aquí las semanas que pasaron, ¿no? Sí, señor. Y ahorita estamos en la última semana. En la última semana, sí señor, bueno, es una semana más en realidad porque acabamos ayer, el domingo 31 de mayo, culminamos actividades. A últimas horas del día domingo nos terminaron de confirmar que se nos hizo posible que nos extendieran el permiso de estadía y pues que felizmente nos vamos a poder quedar una semana más ahí en el World Trade Center, entonces para que aprovechen una semana más. Pues ¿hasta cuándo van a estar entonces? Si te entiendo. Hasta el domingo. Hasta este domingo 7. Ok, van a estar aquí en la isla. Ahorita mira, ¿cómo fue con los productos? Porque cada vez que vienen traen nuevos productos, traen los productos que fueron populares en los años anteriores. ¿Cuáles fueron los productos que este año, durante esta feria, la gente estaba muy interesada? Bueno, como bien dices, ¿qué tratamos de hacer? Manejamos tres estructuras. Traemos unas bases que son de consumo rápido, que son productos que ayudan a hacer las cosas de la casa y se van agotando con el uso. Se volvieron a traer cositas por ejemplo como los panches en roca volcánica que no los traíamos hace 10 años, no los traíamos aquí a Curazao, entonces volvieron. Y productos completamente nuevos en todas las ramas. Nosotros traemos productos para salud, hogar, belleza, cocina, prendas de joyería, para los autos, herramientas, dulces típicos de gastronomía colombiana, un sinfín de rubros en diferentes áreas y con más de 800 productos. Ya por ejemplo, como les mencionaba a todos, acabamos el domingo 31, pues han habido productos que se han agotado ya. Teníamos por ejemplo los pedales para hacer ejercicios, ese ya se agotó, de hecho las unidades se agotaron, ni siquiera el domingo, se agotaron el jueves pasado. Desde el jueves no hay. Esos son los pedales para hacer ejercicio. Es como una bicicleta, pero la comodidad de la silla de tu casa. Teníamos la bomba de succión, que es un producto que varias veces hemos traído aquí a Curazao. ¿La bomba de succión? Es una bomba de succión para el baño, para destapar las cañerías, el platero, en la cocina. Que era un pistón que tenía más de 40 libras de presión, también se agotó. Entonces, hay varias referencias que se han agotado. Por ejemplo, algo que ha gustado mucho aquí en Curazao, desde marzo trajimos un AutoShield, que fue el líquido que te mostré la vez pasada, de tarro negro, para lavar el auto sin agua. Lavas tu auto sin una sola gota de agua, no se rasca la pintura.
sirve para la pintura, para los cristales, para los espejos, para las luces, los rines, para las partes oscuras, las partes de cromo, hasta para el interior del vehículo. Nos sirve para todas las superficies del carro. Sin una sola gota de agua, sin jabón, sin champú y sin máquinas. Supremamente práctico y fácil, y se lava el auto por ahí cada 2 o 3 semanas. Entonces a las personas que han ido les ha gustado mucho. Se trajeron para esta oportunidad entre 350 y 400 convitos. Y en este momento creo que en la feria hay solamente como 7. Entonces eso... Que restaron. Sí, entonces eso probablemente hoy se van a acabar. Entonces si dejan eso para el fin de semana, puede ser que usted quiere proteger su vehículo, verlo brillante, hermoso, como recién salido de una agencia, tiene que ir hoy, no lo deje para el fin de semana porque no lo va a encontrar. Sí. Recordarles a las personas, estamos de 10 de mañana para 10 de anoche, non-stop, ahorita estamos ya casi por abrir, y nosotros no cerramos puertas, ahí almorzamos, ahí desayunamos si nos toca, cenamos, todo el tiempo estamos con la puerta completamente abierta. Sí. En cada uno de los booths van a encontrar un profesional que les va a dar explicación adecuada de cada uno de los productos, sí. Desde cómo se usa, para qué sirve, porque hay productos que tienen diferentes usos, los mantenimientos, las precauciones. Si ustedes de pronto, tengo una duda, ¿me puede repetir esto? Por supuesto, con la amabilidad que nos caracteriza a nosotros los colombianos. Sí. No es entrar en un almacén al que a veces entras, te gustó algo, te dio la curiosidad y dices, voy a llevarme esto, lo cuelgas de una pared, lo pagas. Cuando llegas a la casa, ¿cómo entonces, se usa? Exacto, sí. Y de pronto le das la vuelta o lo destapas y sacas el instructivo y está en chino, en alemán. Sí, porque por ejemplo acá sí. tiene una ventaja, es que son políglotas. Aquí hablan papiamento, inglés, holandés, español. Pero si está en chino, si está en alemán, si está en francés, si está en catalán. Entonces hay unas barreras que son a veces difíciles de romper. En la feria no, en la feria te vas a llevar una demostración, vas a poder tocar los productos, probarlos para ver cómo funcionan. Entonces es un baluarte que nos destaca sobre cualquier tipo de almacén. Adicional a eso, que los productos que nosotros traemos son productos que no van a encontrar acá en Curazao. Sí, porque no tendría sentido traerles arena para venderles acá. Correcto. Ahorita, mire, pues después de lo que entiendo, los productos del gym, eso del gym que dijiste que ¿cómo se dice? Para hacer ejercicios en la casa, y eso del carro fueron algunos de los productos más populares que fueron vendiendo como pan caliente, como se dice acá en Curazao. Eso, digamos que cada producto tiene su sensación. La press washer se acabó, también fue un hit. La press washer para lavar partes, cuando quieras ahí sí lavar el auto con agua una vez por ahí cada 3 meses. Ajá. Con esa lo puedes utilizar. Okay. De pronto para la fachada de la casa, los techos, Ajá. la cerca para ¿Y regar eso el se jardín. agotó? Ya se acabó también. Okay. Ajá. Por ejemplo, ahorita que quedan poquitas unidades. Los sartenes, por ejemplo, los panchis, Ajá. de AutoShield, de las herramientas también quedan muy pocas unidades. Recuerden que van a encontrar una llave que reemplaza toda la caja de herramientas, van a encontrar un cortador de vidrio para hacer mosaicos y trae diferentes herramientas, van a encontrar las prendas de la joyería también. Las prendas de la joyería, por ejemplo, han venido unas personas y dicen, ay, quiero esto, pero en tal diseño o tal cosa, y ya todo se acabó las primeras semanas, entonces ya tienen que ir, todavía quedan varias piezas, pero entonces no dejen todo para el último, sino de pronto van y no encuentran nada. Sí. Van a encontrar la concha de nácar, que ya se ha acabado 2 veces y han hecho el esfuerzo de traerla. ¿Y eso es qué? ¿La concha de nácar? La concha de nácar es una concha, esa shell, Ajá. es como las que uno saca de la playa, pero tiene algo particular y es que se puede romper con facilidad. Las conchas no se rompen fácilmente, es una concha que se extrae del Pacífico, de las profundidades del Océano Pacífico, entre Colombia y Perú. Las conchas la concha de nácar tiene algo muy particular, una peculiaridad, y es que tiene propiedades regenerativas de células. Entonces tiene unas mezclas, siempre sí o sí tiene que ir con un cítrico, sea limón, mandarina, naranja, y se va a hacer una cremita y te la vas a poder aplicar en la piel. Entonces en cualquier parte del cuerpo, desde la punta de la frente hasta la punta de los dedos de los pies, te ayuda a corregir problemas en la piel como cicatrices, marcas en la piel, manchas en la piel, acné, manchas por el embarazo, por alimentación, manchas por el sol. Vamos a poder corregir quemaduras, cualquier tipo de problema o laceración que tenga la piel, la ayuda a aliviar.
¿Y eso es la primera vez que lo traen o ya lo han traído? No, yo creo que es el producto que en todas las ferias que hemos hecho desde acá, desde el 2005, que creo que fue la primera. La gente sigue pidiendo. Ese es el producto que todas las versiones ha venido acá. Ok. Porque lo que te digo, es un producto de consumo regular. Correcto, Entonces, sí. por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, con AutoShield, hay personas que se han llevado para lavar el carro hasta 6 tarros. ¿Por qué? Porque como nosotros no podemos estar todo el tiempo permanentemente acá, Sí. por los permisos que nos otorga el migración acá con su normatividad, nosotros pues nos sentimos un curazaleño más y no Sí. estamos evadiendo la responsabilidad de también cumplir con la ley. Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos una gira por el resto de Centroamérica y el resto del Caribe. Entonces, Ok. mientras que nosotros hacemos la gira, pues nos toma tiempo y nos va a tomar regresar nuevamente por ahí unos 2 o tal vez 3 años. meses. Yo creo que unos Ok. 3 años. Ok. Entre 2 y ok. 3. Entonces, mientras que hacemos toda la gira. Entonces, si una persona, por ejemplo, de AutoShield se lleva 5, 6 tarros, pues le van a durar más o menos eso, unos 2 añitos. Correcto, Entonces, sí. había personas que hacían lo mismo con la concha de nácar, pero de pronto si tú te antojaste y dijiste, vamos a probar esto, y cuando le diste el efecto, uy, esto qué espectacular, me exfolió la piel, me volvió el tono Entonces- natural de mi piel, y ya se me acabó. Sí, sí, Entonces sí. toca esperar otra vez que venga la feria. Entonces es un producto que siempre se va trayendo. Van a encontrar procesadores de alimentos, extractores de jugo, una máquina a vapor caliente para limpiar. Vamos a encontrar un rache que se trajo especial, que es para quitarle los pernos a las llantas. De pronto nos ponchamos en la carretera. Quitarle Los pernos, no sé Ajá. cómo se le dice acá. Los tornillos que traen las ruedas Ajá. para poder cambiar la, Ah, ok, sí, la ajá, llanta. ajá. Entonces eso en Colombia le decimos un rache. Ok, ok. Vamos a encontrar también unas cintas espectaculares para el auto o para el negocio, una cinta LED que viene programable con una aplicación en el teléfono. Entonces tú le puedes poner, en Colombia se utiliza tradicionalmente con unos ojitos, entonces parece que el auto tuviera ojos. Ok, O ok, simplemente ok. le puedes poner un letrero, algún aviso, baby on Ajá. board, alguna cosa, o la pones en tu negocio. Entonces cuando tengas abierto para alguna cosa especial, eso también ha gustado bastante y también nos quedan poquitas piezas. Bien, ok. Y pues van a estar ahorita hasta el domingo. La gente puede llegar hasta el domingo de las 10 de la mañana a las 10 de la noche en WTC. Y es por detrás, ¿no? Cuando Es se la entra- mejor forma de llegar, Morgan, Ajá. porque tú puedes acceder por ambas partes, puedes llegar por el frente y puedes acceder, pero pues en Curazao todo el mundo anda en carro porque es mucho más cómodo, o por lo menos la gran mayoría. Entonces, si llegó por el frente o de pronto llegó en autobús, no importa, se haga por el frente, por ahí entra, al fondo, las escaleras a la derecha, al segundo piso. Ok. Ahora, si llegó por el estacionamiento, cuando lleguen al estacionamiento, ahí vamos a encontrar primero entre 300 y 400 espacios completos. Si ustedes vienen y tienen el truck más grande que tiene Curazao, o andar una tractomula, en una gandola, o en un avión, ahí hay espacio para que lo parquee todo. Entonces, cuando se bajen, van a encontrar 2 escaleras, una hacia abajo y una hacia arriba. Hacia abajo, hacia el salón donde hacemos la comedia, los Correcto, conciertos, sí, sí. para allá no vayan a bajar, porque son como 30 escalones y les va a tocar volver a subir. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Por la mano izquierda encontramos apenas 6 escalones Ajá. y una rampa de fácil acceso. Sí. Van a subir esos escalones, abren la puerta de vidrio y al fondo de la recepción, al lado del Gallery Hall, ahí está la Gran Feria Colombiana. Ok, ok. Jonathan, te quiero agradecer y vamos animando a la gente para que esta semana se aprovechen antes del domingo. Porque después de eso no sé hasta cuándo van a regresar otra vez. Exactamente, Morgan. Bueno, la invitación, ya saben que en el World Trade Center nos van a encontrar ahí de 10 de mañana para 10 de anoche, non-stop, ya es un semana más, ya, y ya acabamos, nos devolvemos para Colombia y a seguir trabajando nuestra gira. Entonces no pierdan la oportunidad, no dejen todo para la última hora. La sorpresa que van a encontrar no es tan chévere y es que se va a acabar el producto que ustedes iban buscando, como ya nos ha pasado antes. Recuerden que la entrada está
está completamente gratis. La entrada es gratuita, no hay carchi de entrada. Entonces vayan, es un plan para toda la familia. Hay productos para niños desde 0 hasta 99 años. Es decir, es un plan para toda la familia. Esta última semana, desde ya, vamos a abrir apenas como en unos 20 minuticos, sí. Ya tenemos abierta la puerta. Entonces recuerde que el plan es aquí en Piscadera toda la semana. El plan por estos días en Curazao no es que Nepa, que me encanta a mí, no es Mambo, no es Caracas Bay, no es Saliña, no es Punta, no es otra banda. No, el plan es aquí en Piscadera, en el World Trade Center. Recuerden, segundo piso, al lado del Gallery Hall, 10:30 para 10 de la noche, non-stop. Si gustan, nos pueden escribir y estamos atentos para responderles cualquier duda que tengan. Bien. ¿Y está en el Facebook también? ¿Está en los Nos van a redes? encontrar, ahorita lo más fuerte que tenemos, nos encuentran en Facebook o nos encuentran en Instagram. En Ok, Instagram estamos como Home Expo Internacional, Ok. todo pegado. Ok. O nos encuentran en TikTok. En Ok. TikTok estamos montando constantemente videos de los productos para que ustedes miren cómo Home funcionan. Expo Internacional. International Ok. en Instagram. Ok. Y en TikTok nos encuentran como Feria Hogar y Salud. Ok. Feria Hogar y Salud en TikTok, ahí nos van a poder encontrar y ahí tienen el contacto de WhatsApp por Ajá. si nos quieren escribir para que tengan pues información acerca de los productos y para que se acerquen y conozcan de todas las maravillas que traemos para ustedes. Recuerden no perder la oportunidad. Nosotros hacemos un sacrificio enorme con todo el amor, no es en contraprestación con ustedes, con todo el amor y con todo el gusto lo hacemos, pero sería muy triste tenernos que llevar las cosas de nuevo, cosas que no se encuentran acá y que traemos para ustedes para que se hagan la vida mucho más cómoda y fácil. Entonces, denle valor a ese esfuerzo, acérquense a la feria, lleven sus cositas para su casa. Recuerden que tenemos servicio tanto de cash como en swipe. Entonces no hay excusas para asistir a la gran feria colombiana en el World Trade Center. Muchas gracias, Jonathan. Éxito. Thank Morgan. Gracias. Feliz tarde. Bom, nos conversar um rato com Jonathan. Bom, mesmo para escucha, não? Que mendi essa aqui é o último semana de tremendo feria colombiana que tem produto aqui na exclusivo se não vai que mendi ora que não vai, né? Jonathan me segura aqui na momento que não vai que todo diferente produto né, botin boleh vai guarda trobe. Anto tinha que tem este produto da maneira Jonathan indica aí nanco. Portanto, já passava comprar produto, me diga coisa tá bom anyway, então que mendi aproveitar e dia nan kinan teku já domingo agora que mendi nanta vai ter para lo que te trata é tremendo feria colombiana den UTC for de dia só de meia até dia só de noite tour dia. Estado Chimarinta, Morenarinta. Curazao, llegó la última semana de la Feria Colombiana. Incluyendo producto nuevo en a bom price for de Colombia. Ven a descubrir los famosos sartenes de roca volcánica.